Buenas noches. Dentro de la programación de actividades científicas de la Academia Peruana de Cirugía, presentamos hoy día la sesión en conjunto con la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Primero quiero saludar a la mesa de honor, doctor Luis Villanueva Alegre, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctor Juliano Borda Luque, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, señores miembros del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía, señores expresidentes de la Academia Peruana de Cirugía, señores académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número y académicos asociados de la Academia Peruana de Cirugía, miembros asociados, miembros titulares, miembros honorarios y maestros de la cirugía, miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, 24 de agosto, iniciamos la programación de actividades científicas de la Academia con el simposio Traumatismo Torácico y Abdominal. Cedo la palabra al doctor académico de número, doctor Luis Villanueva Alegre, presidente de la Academia Peruana de Cirugía. Muchas gracias, doctora Vilava. Buenas noches. Como bien dice la doctora Vilava, esta es una noche muy especial. Por lo tanto, quiero comenzar agradeciendo la presencia de los miembros académicos, honorarios, eméritos, los past president, los académicos de número y asociados, asimismo a los miembros de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, como un problema de salud pública. Tenemos unos invitados de primer nivel y naturalmente antes de presentar a nuestro moderador, el doctor Juan Jaime Herrera, voy a darle la palabra al presidente de la Sociedad Peruana de Cirujanos, al doctor Juliano Borda, a fin de que también haga su saludo esta noche. Doctor Juliano, por favor. Muy buenas noches, doctor Luis Villanueva, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, distinguida mesa de honor y de panelistas, distinguidos miembros académicos asociados, académicos de número y past presidentes de la Academia Peruana de Cirugía, distinguidos miembros asociados, miembros titulares, miembros honorarios de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Nuestras primeras palabras son de agradecimiento hacia la Academia Peruana de Cirugía por el honor que nos hacen en invitarnos a poder compartir esta actividad virtual, una actividad que es una sesión conjunta que toca un tema de importancia de salud pública para la cirugía. Estamos acostumbrados a escuchar como problemas de salud pública a la malaria, a la tuberculosis, al cáncer, ahora al COVID, pero creo que nuestro ámbito, nuestra rama, la cirugía, también es un problema de salud pública. Algunos lo han titulado el patito feo de la salud pública, pero creo que el día de hoy, después de la sesión que tengamos, vamos a tener otro concepto de este problema del trauma, sobre todo visto desde un punto de vista epidemiológico. No quiero extenderme, solo renovar nuestra gratitud hacia la Academia Peruana de Cirugía y esperemos que la sesión conjunta sea del agrado de todos los asistentes a esta actividad virtual. Muchas gracias, doctor Villanueva. Muchas gracias, doctor Borda. Nuestro comité de actividades científicas y académicas, presidida por el doctor Julio Abugataz Saba, tuvo a bien
ver la posibilidad de discutir un tema de esta naturaleza, el manejo de los pacientes traumatizados. El trauma es un drama nacional que cada día se va incrementando más y más y debemos de tener un manejo coherente con estos pacientes. De modo tal que surgió la buena idea de invitar al doctor Juan Jaime Herrera, quien más que él, con la experiencia que tiene muchos años como profesor y al frente de la TLS, el doctor Juan Jaime Herrera fue invitado a fin de que él sea el organizador, coordinador y al mismo tiempo pueda moderar este simposio. De modo tal que con él tenemos dos, además del doctor Giuliano, dos extraordinarios ponentes, el doctor Mauricio Bacino y el doctor Carlos Arroyo. Muy brevemente yo voy a referir algo del doctor Juan Jaime Herrera. Él tiene un currículum muy extenso en atención de trauma, manejo de trauma, y es una de sus preocupaciones más interesantes y más importantes a lo largo de su experiencia profesional quirúrgica. Él es un cirujano formado y que ha trabajado y trabaja en el Hospital de Policía. Él es gobernador del American College of Surgeons en nuestro país, es fellow del Royal College of Surgeons y es instructor de la TLS. En la Academia Peruana de Cirugía, él es un académico de número. De modo tal que, para no alargar más la presentación, le voy a dar pase al doctor Juan Jaime. Doctor Herrera, por favor, hágase cargo de la reunión de hoy día y de su moderación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Muy agradecido al presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctor Villanueva, y al presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, doctor Borda, por esta gentil invitación para poder discutir un tema que nos atañe no solo a los cirujanos, a todos los médicos, y que es un problema prevalente y persistente y en incremento en nuestro medio. Yo quiero compartir. Muy bien, entonces, ¿por qué discutir trauma? Esta noche vamos a discutir trauma torácico y abdominal, pero esto es una parte de todo el problema, y a esto es a lo que queremos apuntar realmente. ¿Qué nos dice la OMS sobre el trauma? ¿Es un problema real existente? Pues terriblemente. Tenemos casi 4,5 millones de muertes cada año. Esto representa 8% del total de muertes en todo el mundo. Estas estadísticas no son 100% perfectas, porque como vamos a ver, no todo el mundo registra trauma, pero es lo más cercano que tenemos. Es un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud. Peor que eso, y esto nos afecta, es que el 90% de muertes, sobre todo las que están ligadas a problemas de accidentes de tránsito, ocurren en países de ingresos medios y bajos. Ahí estamos. Es un problema en la juventud. 3 de las 5 causas de muerte principales para las personas que están entre 5 y 29 años están relacionadas totalmente a trauma. Y el trauma y la violencia no solamente producen muerte, sino en mucho mayor proporción producen discapacidad temporal y a veces permanente. Estas discapacidades cuestan sufrimiento, pero también cuestan mucho dinero, más de 500 billones al año, aparentemente en todo el mundo, y también se pierde productividad, que va finalmente en beneficio de cada persona y cada familia. Para tener una idea ya más precisa, en un país, en Estados Unidos, pues ocurren 150,000 muertes anualmente por trauma. Como ustedes pueden ver en la figura, la mayor parte está relacionada a trauma por accidentes de tránsito, y habiendo todas las otras causas conocidas, por supuesto. Pero miren, con estas 150,000 muertes hay más de 3 millones de pacientes traumatizados que no murieron y que van a tener algún tipo de discapacidad. La mala noticia es que estas cifras están todas en incremento y se espera que en pocos años esta sea la tercera causa de enfermedad en todo el mundo, en todo el globo. Ahora,
más o menos en los 70 se estudió, el doctor Brent Eastman, en San Diego, determinaron más o menos cómo causan muertes el trauma, y lo que determinaron es lo que ustedes ven acá en la línea roja. En la línea roja van a ver cómo hay un pico inicial, perdón. Hay un pico inicial en los primeros minutos, que son muchas de las muertes pues por trauma craneoencefálico, compromiso severo de la vía aérea, etcétera, que tal vez no las podemos prevenir nosotros los médicos. Eso es con educación, buenas reglas de tránsito, como las últimas que han hecho, que buscan cambiar la cinética del trauma. Y luego hay un segundo pico que sí puede ser afectado, esto es lo que llaman la hora de oro, son causas prevenibles. La peor de todas es probablemente la hemorragia, problemas como neumotórax, atención, etcétera. Y acá es donde todos los médicos, no solo los cirujanos, jugamos un papel muy importante. Y eso se puede cambiar, sí lo pueden cambiar, como ven en los cuadros más bajos. Estas muertes pueden disminuirse cuando existe una intervención. Y el tercer pico de muertes es a las varias semanas en que los pacientes, después de 2, 3, 4 semanas, mueren por falla orgánica múltiple debido a sepsis. Esto finalmente es una consecuencia. Y lo que se supo más o menos en esa época es que el manejo tradicional de las enfermedades, o sea, un diagnóstico preciso, bien estudiado en base a una anamnesis, un buen examen físico, exámenes auxiliares, toda la clínica posible, no aplica para el manejo del trauma. Esa ha sido una gran equivocación que llevamos, o que a veces todavía continuamos llevando los médicos. Es un problema en las facultades, nos enseñan en cada capítulo cómo tratar un trauma específico, pero no cómo manejar al paciente politraumatizado. Y lo que se ha aprendido es que tenemos que salvar al paciente. Lo primero que tenemos que tener es un paciente vivo, así que lo que debemos de tratar son condiciones que amenazan la vida, es decir, salvemos la parte fisiológica y después nos vamos a la parte ya de reparaciones anatómicas, ¿no? Así que hay una secuencia por prioridades que debía ser aplicada, y también que no podíamos esperar a un diagnóstico definitivo, totalmente estudiado, para tomar una decisión de un tratamiento que podía salvar la vida del paciente. Así que no requeríamos necesariamente una historia clínica detallada ni unos exámenes exhaustivos para manejar a un paciente traumatizado. Y de ahí derivó lo que todos ustedes conocen, que es la revisión primaria, que es donde se manejan todos los problemas que ponen en peligro la vida del paciente. Es el ABCD, ¿no? Dándole la prioridad a lo que más rápidamente causa la muerte: la vía aérea, la ventilación, la circulación, sobre todo con control de sangrado, la evaluación neurológica y luego una exposición completa. Acá todos los médicos estamos involucrados y todas las especialidades podemos ser los líderes, o podemos ser los líderes del grupo que examina al paciente, o somos responsables. Somos responsables, así estemos en el centro de menor tamaño de atención de salud, así como el centro más complejo. El trauma se presenta en cualquier sitio, no escoge ni tiempo ni lugar. Y finalmente tenemos ya la revisión secundaria, que es más pegado a cómo nosotros manejamos la medicina diariamente, en el que tratamos de determinar todas las lesiones del paciente con constante reevaluación y aplicación de todos los exámenes diagnósticos especiales que permita el estado del paciente para llegar a diagnósticos finales tales como estamos siempre acostumbrados. Y finalmente deberíamos de ser capaces de poder transferir a un paciente a un lugar donde se le pueda brindar una mejor atención. Esto depende de tener sitios que sean de referencia, centros de trauma o centros especializados, y que también tengamos los recursos para poder hacer una oportuna transferencia, bien informada, bien coordinada. Pero sobre todo esto, ¿de qué depende? Depende de la decisión del médico. El médico debe saber decidir cuándo llegó al límite de sus capacidades para poder darle una mejor oportunidad al paciente, pues hay que realizar una transferencia. Nuevamente, tarea nuestra. Entre muchas de las actitudes que se han tratado de tomar para mejorar esto, está lo que es el ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, que fue diseñado por el Colegio Americano de Cirujanos y que es transmitido a través de un curso tratando de mejorar esto. Y ahí se promueve todo lo que acabamos de mencionar y que ustedes conocen. Y esto produce algún impacto sin mejorar pues nuestros centros, sin mejorar los recursos, sin mejorar nuestras capacidades de transferencia. Pues sí, solo presento unas cifras breves.
la mortalidad de pacientes politraumatizados, esto es en cuidados intensivos, ha mostrado que desde que comenzó el ATLS, más o menos en los 80 hasta casi el 2020, han disminuido las muertes en cuidados intensivos. Las causas de las muertes han cambiado, han disminuido ligeramente aquellas por fallas orgánicas, han aumentado las de trauma encefálico y curiosamente aumentan un poco las de hemorragia. Y todos dicen, bueno, pero si eso es lo que mejor deberíamos de controlar, no así lo de sepsis. Pues esto tiene una explicación muy clara. Esto es en cuidados intensivos, es decir, los pacientes ya manejados. Pero sistemas como el ATLS, y hay otros en el mundo, no es el único, que se dirigen a tener una atención priorizada del paciente traumatizado, pues demuestran que pueden mejorar la sobrevida del paciente en esa primera hora dorada, es decir, cuando el paciente desarrolla todas esas lesiones que ponen en peligro su vida, pero que son potencialmente tratables si es que se diagnostican y tratan inmediatamente. Y este es el punto fuerte a donde nosotros apuntamos, ¿no? Todos los médicos estamos comprometidos en esto y sí es posible lograr un cambio cuando usamos nuestros instrumentos y nuestras capacidades, y no necesariamente cuando solamente porque disponemos de más recursos, que ciertamente son necesarios y ciertamente son beneficiosos, pero no son la única respuesta que podemos dar. Pero cuando hablamos de nuestro país, pues ya es un poco distinto. En el Perú se reportan más o menos entre 2.500 y 3.500 muertes por accidentes de tránsito al año. Hay una cifra para la policía, hay otra cifra para el Ministerio de Salud, hay otra cifra para una entidad privada que lo registra, hay otra cifra para el Ministerio de Transporte. No tenemos un registro de accidentes de tránsito, tampoco tenemos un registro de todos los traumatizados. No conocemos realmente qué tan grande es nuestro problema. Todos ustedes conocen que los sistemas de atención prehospitalaria, pues, el que surgió fue gracias a los bomberos en el año más o menos por los 80, sin embargo, hasta el momento no hay algo organizado en que el paciente sea pues recogido ordenadamente y llevado al centro de mejor capacidad para su caso. Eso todavía se hace casi al azar. Tenemos un gran inconveniente, que es el trauma rural. Tenemos más o menos la mayor parte de estas muertes que he señalado suceden en las carreteras de penetración del sur. Ahí hay retrasos por las comunicaciones, por la dificultad de acceso geográfico, por el clima que a veces impide rescates, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas que solucionar. Tenemos problemas de atención hospitalaria, tenemos toda la capacidad de atender en nuestros hospitales todos los niveles de atención del trauma, tenemos centros de referencia de trauma, podemos recurrir siempre a centros especializados. Esto es algo que vamos seguramente a ver en el curso de las charlas o discutirlo posteriormente. Y lo mismo va de la mano pues con el transporte, y ponemos siempre de esta capacidad para lograr el mayor beneficio al paciente en las diferentes lesiones que pueden requerir ir a un lugar de mayores recursos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos trauma. No es un paciente, es un problema importantísimo de salud en el que tenemos una gran responsabilidad. Para iniciar estas charlas vamos a tratar el tema de trauma torácico. Quiero presentar al doctor Mauricio Bacino. El doctor Mauricio Bacino es especialista en cirugía cardiovascular. Él realizó su entrenamiento en el Instituto Dance Passanese de Brasil. Él ha sido asistente de emergencias en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y actualmente es asistente del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Centro Médico Naval. El doctor Bacino es miembro de la Sociedad de Cirujanos Torácicos de los Estados Unidos y esta noche nos va a discutir el tema de trauma torácico. Adelante, Mauricio. Muy buenas noches. Agradezco infinitamente la invitación que me ha cursado la Academia Peruana de Cirugía. Es un honor verdaderamente estar con ustedes acá. Veo que hay muchos amigos en el auditorio y eso me complace aún más. También quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Cirugía General por la invitación. Bueno, sin más, vamos a comenzar la presentación. Se me ha encargado hablar sobre trauma torácico. En el Perú
Y esto es por cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo. En los últimos 5 años, y eso hasta el 2021, se han producido 420.000 accidentes de tránsito. Esto ha ocasionado la muerte de más o menos 14.000 personas y ha dejado discapacitadas a 272.000. Esto nos muestra, pues, la importancia que ya ha recalcado el doctor Jaime Herrera. Ahora, de estos accidentes, el 51% se produjeron en Lima, pero la mayor mortalidad estuvieron en provincias, Puno, Madre de Dios, Cusco y Apurímac, porque ya sabemos, pues, que en esos sitios la atención es precaria. Las principales causas: exceso de velocidad, mal uso del cinturón de seguridad y, cómo no, el abuso de alcohol. Cifras reportadas en Estados Unidos nos dicen que el trauma torácico es responsable por un 25 a 35% de muertes. Es la tercera causa de muerte después del trauma cráneoencefálico y abdominal, y en algunas series ocupa el segundo lugar. Y como ya se ha recalcado, es un problema mayor de salud pública, pero en todo el mundo, porque está asociada a alta mortalidad, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Y reportan más o menos 5.8 millones de muertes alrededor del mundo. Sabemos que los traumas torácicos pueden ser abiertos o cerrados. El 80% de los traumas torácicos cerrados corresponden a accidentes automovilísticos y el 20% a los abiertos, que son por heridas de arma blanca o proyectil de arma de fuego. Acá les traigo esto solamente para recordar todo lo que puede contener la caja torácica, todos los órganos que se pueden lesionar. Y sabemos que la caja torácica sirve para dos cosas, básicamente: para garantizar la respiración y para protección de órganos, incluso de órganos abdominales como el hígado y el vaso. Cuando hay un trauma, sabemos que la fisiología de la respiración comprende la inspiración y la expiración. En la inspiración aumenta el volumen pulmonar, disminuye la presión intratorácica, y en la expiración sucede todo lo contrario. En este mecanismo intervienen los músculos del tórax, la parte ósea, y, cómo no, el diafragma. Entonces, cuando hay un trauma y se acumula sangre y/o aire, se produce un desbalance de este mecanismo. Lo mismo sucede cuando hay un trauma cardíaco. Si se rompe una cavidad del corazón, se acumula sangre en el pericardio, se produce un colapso de las cavidades derechas, disminuyendo el débito pulmonar y el débito sistémico. Estas dos condiciones nos llevan a hipoxia, hipercarbia y acidosis, que es lo que hay que evitar. Por eso el ATLS sistematizó la evaluación de estos pacientes. Así tenemos una evaluación primaria que sirve para descartar o tratar las condiciones que significan riesgo inminente de muerte: obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión. Mención especial en esto, porque el neumotórax a tensión es la causa de muerte que más frecuentemente se puede revertir en el sitio en donde sucede el traumatismo. Neumotórax abierto: si tenemos un neumotórax abierto, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en cerrado y drenar. Lo mismo que el neumotórax de tensión, drenarlo, quién sabe, con algún elemento que tengamos a la mano en ese momento, y luego hacer el drenaje permanente. Lo mismo con un neumotórax masivo.
Drenarlo, sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Sería mejor de repente si pone Diga. su presentación en modo pantalla completa? Ok. Ahí está, perfecto. Gracias. Disculpen por el error. Hemotórax masivo, que también requiere un drenaje inicialmente, y vale la pena recordar la definición del tórax inestable. Es la fractura de 3 costillas consecutivas en por lo menos 2 segmentos. El tórax inestable de por sí no ocasiona el problema. El problema lo ocasiona la contusión pulmonar que está detrás de este tórax inestable. Y bueno, el tamponamiento cardíaco que también debe solucionarse inmediatamente con un drenaje. Entonces vemos que la mayoría de muertes se pueden evitar con un drenaje, que no necesariamente, como veremos después, debe estar a cargo de un especialista. Y en la evaluación secundaria tenemos que descartar las potenciales complicaciones que ponen en riesgo la vida. La contusión pulmonar, contusión miocárdica, desgarro de la aorta, ruptura diafragmática, ruptura traqueobronquial y ruptura esofágica. Voy a hacer después mención especial sobre estas dos condiciones, desgarro de la aorta torácica y ruptura esofágica, porque son patologías que no son fáciles de diagnosticar, pero que tienen o que llevan a alta mortalidad. Entonces, el tratamiento de un traumatismo torácico se puede dividir en 3 etapas. El soporte de vida prehospitalario, que es la atención que debe recibir el politraumatizado en el mismo sitio en donde se produce el accidente. El soporte de vida en sala de emergencia, en donde tenemos que aplicar el ATLS adecuadamente y que debe ser hecho por el médico emergencista. Y el soporte de vida en sala de operaciones, que ya está a cargo del especialista. ¿Cuál es el rol entonces del cirujano torácico en el trauma torácico? ¿Cuándo se le interconsulta al cirujano de tórax y cardiovascular? Cuando hay una pérdida de sangre por el tubo torácico inicial de 1500 centímetros cúbicos o 200 centímetros cúbicos por 2 a 4 horas consecutivas. Hemoptisis, enfisema subcutáneo, fuga aérea importante por el tubo de drenaje, cuando hay una imagen radiológica de difícil interpretación o en un trauma torácico penetrante. Y cuando el cirujano de tórax ya debe intervenir, cuando hay una pérdida de sangre por el tubo torácico de 1500 a 200 o 200 por 2 a 4 horas, pérdida de sangre por el tubo orotraqueal, lesión traqueobronquial o lesión de grandes vasos o cardíaca. Cuando tenemos un paciente con un trauma torácico severo, hemodinámicamente inestable, con lesiones severas de la jaula torácica y o vasos intratorácicos, politransfundidos, deben de ser sometidos a toracotomía, porque ustedes saben que ahora con la modernidad hay tratamientos mínimos invasivos, pero no son aplicables en estos casos. Debe ser toracotomizado el paciente. Se ha demostrado, pues, que someter a este tipo de pacientes a procedimientos mínimamente invasivos es perder tiempo, que es, como ya lo dijo el doctor Jaime Herrera, importantísimo. Pero no quiere decir que la videotoracoscopía esté completamente descartada. ¿Cuándo se indica videotoracoscopía en estos pacientes? Traumatismos penetrantes con pérdida sanguínea menor, hemotórax persistente en los días, cuando se desarrolla un empiema, cuando hay una fuga aérea leve a moderada, persistente, más de 7 días,
o sospecha de ruptura diafragmática. Acá quería yo puntualizar un poco sobre lo que les hablé antes, ¿no? La lesión del esófago. ¿Cuándo debemos sospechar una lesión de esófago? Cuando hay un enfisema subcutáneo localizado en el cuello, sobre todo en el hemicuello izquierdo, o cuando hay un enfisema subcutáneo, un enfisema mediastinal, o cuando hay un derrame pleural pequeño y que no tiene explicación. La lesión de aorta torácica por trauma cerrado se produce sobre todo en los traumas por desaceleración, con intervención del timón, del volante. Acá se muestra una figura de un paciente traumatizado, se contunde con el timón, y justamente la ruptura se produce en esta zona, porque es donde la aorta se vuelve fija, la aorta descendente. Entonces, siempre sospecharla en este tipo de traumatismos. Se ha visto que el tratamiento endovascular es la manera más eficaz de tratar los traumatismos vasculares que producen ruptura. Entonces, el trauma abierto produce más o menos el 90% de injurias a grandes vasos. El trauma cerrado, 1.5 a 2. Siempre sospechar, como ya dije, el trauma torácico en mecanismos por desaceleración con injuria por timón. La radiografía de tórax es importante, puede mostrar un mediastino ensanchado. La ecografía transesofágica es de gran ayuda en estos casos. Y, como ya lo dije, la mejor opción de tratamiento es la endovascular. Este estudio lo traigo porque es un estudio realizado en un hospital nivel 1 de trauma. Los hospitales de nivel 1 de trauma son aquellos que pueden tratar este tipo de pacientes desde el inicio de la enfermedad hasta su plena rehabilitación. O sea, cuentan con todos los servicios que debe contar un hospital para trauma. Ellos analizaron 1.359 traumas torácicos en este estudio, de los cuales el 49% tenían 1 a 2 fracturas costales. 20% hicieron neumotórax. 12% contusión pulmonar. Y 6% trauma vascular torácico. De todos ellos, solo el 18% requirió drenaje intercostal y el 2.6% tratamiento quirúrgico especializado. Esto nos dice a las claras que el cirujano torácico tiene un rol importante pero limitado, que la mayoría de veces el paciente puede ser tratado por un médico emergencista no necesariamente especializado en cirugía de tórax. Hay factores muy importantes para el buen manejo del trauma torácico y quiero resaltar acá la analgesia agresiva, porque la analgesia agresiva nos va a permitir movilizar tempranamente al paciente y que haga una buena fisioterapia respiratoria para evitar complicaciones como atelectasias e infecciones pulmonares. Cuando es necesario, aplicaremos una antibiótico-terapia temprana. Y bueno, recalcar que el drenaje es importantísimo en estos casos, ¿no? La analgesia puede ir desde tratamientos convencionales con AINES hasta catéter epidural.
En un trabajo, en la guía CIST, nos dicen que el catéter epidural puede ser usado en dolor intratable, cuando hay más de 3 fracturas costales, pacientes mayores de 65 años, o en pacientes que tienen ya una comorbilidad subyacente, enfermedades cardiopulmonares. En un trabajo se demostró que la analgesia con catéter epidural disminuye el tiempo de ventilación mecánica. Por lo tanto, disminuye la morbilidad. No disminuye la mortalidad, pero sí disminuye la morbilidad en estos pacientes. ¿Cuándo fijamos las fracturas costales? Cuando la analgesia no es capaz de controlar el dolor, cuando persiste la insuficiencia respiratoria debido a compromiso óseo, o cuando hay una lesión ósea que puede ocasionar injuria a un órgano intratorácico o abdominal, como el hígado o el vaso. Entonces, para concluir, definitivamente el traumatismo torácico es un problema de salud a nivel mundial. El tratamiento rápido y oportuno es sumamente importante en los pacientes con trauma torácico severo. Durante la primera hora de admisión al hospital se producen la mayoría de muertes, 56% aproximadamente en algunas series. La presencia de contusión pulmonar severa, edad avanzada y puntajes elevados de estas dos escalas, que son escalas que miden la gravedad del trauma torácico, son factores independientes de riesgo directamente relacionados con la mortalidad. La presencia de un equipo médico especializado interdisciplinario, con experiencia en anestesia, cuidados críticos, especialidades quirúrgicas, gran manejo adecuado de estos casos. La gran mayoría de pacientes con traumatismo torácico pueden ser tratados por especialistas entrenados en emergencias. Y la mayoría de traumatismos que ocasionan compromiso pleural, pulmonar, cardíaco, pueden ser tratados inicial o definitivamente con el respectivo drenaje. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Bacino. Hemos visto que hemos conocido las lesiones que ponen en peligro la vida y las opciones que tenemos, pero lo más importante es lo que ha recalcado de inicio a fin, ¿no? Es la participación de los médicos que pueden solucionar con un drenaje la mayor parte de urgencias torácicas, felizmente, lo cual es una gran ventaja para el paciente y es una obligación en lo que todos debemos de estar entrenados y que discutiremos más adelante. Muy bien, vamos a continuar con el tema de trauma abdominal, que es a cargo del doctor Carlos Arroyo Bastos, quien es cirujano general. Actualmente el doctor Arroyo es jefe del servicio de cirugía hepatobiliar del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Él es miembro titular de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, tiene una maestría en epidemiología clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es docente de cirugía en la Universidad Norbert Wiener. Los dejo con el doctor Carlos Arroyo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor Juan Jaime, por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Academia Peruana de Cirugía, en su presidente, el doctor Villanueva, por esta invitación. Entonces vamos a hablar sobre trauma abdominal. Creo que el doctor Juan Jaime ha hecho una introducción importante y muy aleccionadora a lo que significa el trauma. La presentación anterior ha englobado todo el tema torácico y a nosotros nos corresponde hablar del abdomen. Como ya se ha dicho, y voy a hacerlo solamente rápidamente, existen diferentes protocolos de manejo, pero los protocolos fundamentalmente tienen que ver con la retención inicial, la prevención de sangrados adicionales, la valoración de la hemorragia en el caso del abdomen, la extensión de esta hemorragia, la extensión del sangrado, si es que ese es el problema, porque puede haber también un problema de ruptura de víscera hueca.
su control, el soporte de coagulación y evitar esa famosa triada de la muerte, ¿no? La coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. El ATLS, como ya se ha mencionado, tiene todo un esquema, que ya lo ha mencionado el doctor Juan Jaime, que tiene que ver con preparación, categorización de víctimas, evaluación primaria, que es fundamental para manejar las lesiones que comprometen de manera inicial la vida, la resucitación, la evaluación secundaria, que es una evaluación ya mucho más pausada, mucho más tranquila, en la que el médico o el cirujano, si es que lo está, puede tomarse un tiempo para ello, para tratar las lesiones que no necesariamente comprometen la vida. Los exámenes complementarios, el traslado de pacientes si es que hay que hacerlo, reevaluación y monitoreo y cuidados definitivos. Esto se resume fundamentalmente en esto, ¿no? La revisión primaria, donde hay que detectar las lesiones que amenazan la vida del traumatizado. Como bien lo dijeron anteriormente, por ejemplo, el abdomen, el tórax inestable, perdón, la hemorragia de grandes vasos, por ejemplo, en el caso del abdomen, son lesiones que amenazan la vida del traumatizado, del politraumatizado, y no podemos tomar el tiempo o grandes tiempos para hacer diagnósticos. No podemos dejar de atender a este paciente u operarlo en este caso, tratando de pedir exámenes. Tiene que actuarse sobre este paciente. Y la revisión secundaria se encarga de ya una revisión mucho más pausada, donde vamos a ver lesiones que fundamentalmente no son necesariamente amenazantes de vida. Y esto es lo que se tocó hace un rato, en la famosa revisión primaria, que tiene que ver con el ABCDE, que ya lo han explicado. ¿Perdón? Tenemos que ver la anatomía abdominal porque es importante recalcar que la anatomía fundamentalmente tiene que ver con líneas horizontales y verticales. Estas son las líneas mamilares, son las líneas que pasan por la sínfisis del pubis, ¿no? Estas son las líneas costales que demarca un espacio, el espacio tóraco-abdominal, que es un espacio sensible, que es un espacio compartido por dos compartimentos, cada una con sus debidas emergencias. El compartimento abdominal anterior, el compartimento de los flancos, que tiene que ver con la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y todo el compartimento dorsal. Cabe resaltar que tanto el compartimento de los flancos como el compartimento dorsal está fuertemente respaldado por la musculatura, que de alguna manera nos deja un poquito más tranquilos a diferencia de la zona anterior, donde si bien es cierto hay músculos, pero esto es mucho más permisible, por ejemplo, con heridas de arma blanca, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Se habló de los mecanismos de trauma, en este caso de trauma cerrado, ¿no? Donde lo que existe son una pelea de fuerzas, donde la compresión, la deformación, el estiramiento, la aceleración y la desaceleración son producidas por el evento traumático en sí, y es una fuerza que va hacia un lado y la otra fuerza es la fuerza de los tejidos que trata de no deformarse, de no destruirse. Finalmente termina venciendo el traumatismo probablemente, y esos son los porcentajes de lesiones en caso de hígado, vaso, mesenterio, retroperitoneal, de manera general. En promedio, 40-45% de lesiones, tanto en órganos sólidos como en órganos huecos y retroperitoneal. Aceleración y desaceleración, uso de cinturón de seguridad, lesiones, por ejemplo, del mesenterio. Acá estamos viendo lesiones del propio mesenterio con necrosis, con compromiso de las asas intestinales. Probablemente hay que hacer una resección quizás amplia aquí, amén de las lesiones de la cavidad propia del intestino delgado, ¿no? Estas lesiones tienen un gran índice de lesiones de vísceras huecas, ¿no? Y también lesiones mesentéricas con isquemia visceral, como habíamos visto en la imagen anterior. Son las lesiones fundamentalmente por el cinturón de seguridad. Acá estamos viendo las marcas que deja el cinturón de seguridad, ¿no? En un gran politraumatizado. Entonces, mecanismo de trauma penetrante, ¿no? Hemos visto ya que, si bien es cierto, la parte dorsal y la parte de los flancos está bien cubierta por la musculatura, esto es completamente permeable a lesiones por arma de fuego, lesiones por arma blanca también. Y existen fenómenos como la cavitación permanente y temporal,
Y la fragmentación de los elementos de las balas o los perdigones que ingresan a un cuerpo, ¿no? Y producen este tipo de daño, ¿no? De manera general, arma blanca y arma de fuego son los porcentajes que ustedes están viendo al frente. Hígado se lleva usualmente un gran porcentaje, entre 30 y 40%, intestino delgado también entre un 30 y 50%, colon entre un 15 y un 40%, y tenemos también lesiones diafragmáticas, que son a veces de difícil diagnóstico, y lesiones vasculares que son a veces muy, muy temidas. Para todo esto de lo que estamos hablando, tenemos que ver mecanismo de lesión, debemos determinar si existe una lesión abdominal pélvica o pélvica, y si esta lesión es la causante de la hipotensión que estamos presentando el paciente. Y como les dijimos anteriormente, solucionar primero lo inestable. Operar, si es que hay que operar, primero lo inestable. Y después evaluar lo estable. Tenemos evidentes signos de irritación, signos de sangrado visceral, distensión abdominal, etcétera, etcétera, como parte del examen físico. Hay que recalcar que, si bien es cierto, parte del examen físico en trauma abdominal, sea por el tema del evento donde nos encontramos, sea por el tema de la bulla, sea por muchas cosas, de alguna manera ha ido perdiendo un poco de sensibilidad en algunos parámetros. Es importantísima la evaluación de un paciente de manera seriada. Y es más importante todavía la evaluación de un paciente por un mismo médico o por un mismo cirujano, si se puede. Porque es aquel quien se va a dar cuenta de cómo está yendo un paciente, y sobre todo en lugares donde no tenemos el acceso de algunos elementos diagnósticos, como vamos a ver. La irritación peritoneal orienta, pero su ausencia no la excluye. El 10% de pacientes con examen físico completamente normal tuvieron lesiones. Y las lesiones retroperitoneales son realmente cruciales porque pueden tener una manifestación muy, muy, muy mínima. Y lamentablemente la depresión sensorial y las lesiones espinales disminuyen la valoración de muchos pacientes. Esto hay que tener muy en cuenta. Este es un trabajo donde gran parte de los pacientes que habían tenido sintomatología positiva durante la primera hora tuvieron trauma, y el resto tuvieron durante las primeras 9 horas, el total de los 285 pacientes que tuvieron trauma. Y hablamos sobre ecografía o FAST y lavado peritoneal diagnóstico como dos herramientas importantes. Ya el FAST está incluido en el ATLS de las últimas versiones. Antiguamente solamente se hablaba del lavado peritoneal diagnóstico. Y estas dos herramientas diagnósticas tienen que ver con pacientes fundamentalmente estables, con alteraciones de conciencia, con alteraciones de la sensibilidad, cuando hay un examen físico realmente dudoso, o cuando son pacientes que le vamos a perder el contacto porque se va a hacer algún examen adicional, ¿no? Es un paciente estable que puede hacer algún examen adicional, entonces tenemos la necesidad de hacerle esta modalidad de diagnóstico. Cabe resaltar que el lavado peritoneal diagnóstico, conforme ha ido pasando el tiempo y la aparición de nuevas estrategias como la ecografía, la presencia de la tomografía, la mejora de las imágenes, ha ido perdiendo realmente un poco de fuerza. Sin embargo, todavía se siguen hablando en algunos textos como el ATLS, ¿no? Y lo que sí hay que recordar, y por eso lo pongo en rojo, que si hay una indicación inequívoca de la parotomía, no hay que perder tiempo en hacer ninguna de esas dos pruebas. Si el paciente tiene diagnóstico clínico, quirúrgico, de que tiene que ser laparotomizado, no se debe hacer nada más sino ingresar a sala de operaciones, porque ese tiempo que nos hablaron anteriormente es crucial. ECOFAST, importante en la parte del diagnóstico, ¿no? A su izquierda están viendo ustedes todos las ubicaciones donde debemos hacer el examen. El ultrasonido tiene ventajas y tiene desventajas. Es un método no invasivo, es un método repetible. Lamentablemente es un método dependiente del operador, ¿no? Muchas veces también, a veces hasta dependiente del turno, pero lo que fundamentalmente se busca es la presencia de líquido, ¿no? Líquido que en un contexto de un examen físico, de un deterioro del paciente, nos puede dar la pauta de que qué vamos a hacer con ese paciente y cómo vamos a proceder en adelante, en el trauma abdominal. Acá tenemos sensibilidad y especificidad del FAST extendido, ¿no? En pacientes adultos hipotensos y en adultos normotensos. Y el lavado peritoneal diagnóstico, con estos criterios que tienen ustedes al frente, ¿no? Es importante, como les digo, se ha dejado de utilizar mucho. Yo, honestamente, en mi vida solamente he hecho una sola vez hace muchos años. Tenemos el recuento de Matías, el recuento de glóbulos rojos,
la amilasa, la presencia de partículas, ¿no? Que nos puede ayudar en el caso dudoso y aún en guías actuales figura como un acápite el lavado peritoneal diagnóstico y por eso lo mencionamos. La tomografía es un examen hoy en día importante, es necesario muchas veces para poder tener un poco más claro el tema, sobre todo cuando existe duda diagnóstica, cuando no es un paciente con un abdomen netamente peritoneal. Y tenemos esta ayuda, el gran problema pues es, como ya saben ustedes, su radiación y la necesidad y la imposibilidad de repetirlo más veces como uno a veces quisiera. Y tenemos cuadros como el que tienen ustedes al frente, donde hay cuantificación del hemoperitoneo. Esto ya tiene hace muchos años, pero es muy interesante. Por ejemplo, si hay un espacio mínimo sufrénico subhepático, más o menos hay 1/4 de litro de líquido, que usualmente puede ser sangre. Si a eso se le asuman los espacios peritocólicos, esta cifra se duplica, y esa cifra se cuadruplica si también a lo anterior se asume el espacio pélvico. Esto nos da una sensibilidad alta para el trauma cerrado, no tanto así para el trauma abierto, no tanto así para el trauma abierto, sin embargo ambos mantienen una especificidad bastante aceptable. Hay algunas lesiones que pasan inadvertidas, como gastrointestinales, diafragmáticas o pancreáticas. Muchas veces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las lesiones tóraco-abdominales, donde a veces hay una dificultad en el diagnóstico que nos hace a veces repetir algunas pruebas, exámenes seriados, no de ecografía, para tener una presunción, y si la presunción todavía favorece al paciente, pues probablemente la conducta va a ser quirúrgica. Y como una norma, digamos así, dice, si no existe una lesión hepática ni esplénica, o sea, de los 2 órganos sólidos más grandes del cuerpo o del abdomen, la presencia de líquido en cavidad sugiere una lesión del tubo digestivo o del mesenterio, y esto es probablemente sinónimo de cirugía. Hay que tener esa información. ¿A quiénes se laparotomizan fundamentalmente? Se laparotomizan a los pacientes que tienen alteración hemodinámica, a los pacientes con herida de fuego que ha pasado el peritoneo, a los que tienen obviamente irritación peritoneal, y a los que tienen signos de penetración de la fascia demostrada por un examen de la herida que todavía se debe hacer, ¿no? Un examen donde todavía a veces hay algunas bibliografías que hablan sobre la presencia de la solución de continuidad en la aponeurosis anterior o en la aponeurosis posterior, pero finalmente si un trayecto se puede explorar de manera correcta, si no es un paciente obeso, el descarte de esta exploración y una adecuada observación pueden hacernos evitar laparotomías innecesarias y alta, pronta o precoces de pacientes. La laparoscopía es otra de las herramientas, ¿no? Ahí están viendo ustedes, digamos, la evolución de los puertos, de cómo se hace una laparoscopía. Existen unas limitantes, ¿no? La laparoscopía, una limitante es la evaluación del retroperitoneo, el embarazo, las adherencias. Tiene una sensibilidad muy alta para determinar la penetración de la cavidad abdominal. Es útil también en pacientes para descartar lesiones tangenciales, es útil para descartar lesiones diafragmáticas que a veces no tienen un correlato con otro tipo de exámenes. Y en trauma cerrado, ante la presencia de líquido, como vimos anteriormente, y con evidente estabilidad de tanto el hígado como el vaso, la presencia de líquido libre nos ayuda para poder investigar la razón de aquello. Existen heridas que no están advertidas en la cirugía. Lamentablemente es una desastrosa complicación del paciente traumatizado, es decir, aquel paciente que se le maneja no operatoriamente y finalmente estamos quizás entrando tardíamente, son inadvertidas por un bajo índice de sospecha, y existen muchos factores para eso estudiados. Hay la experiencia del equipo quirúrgico, las adherencias, los hematomas, ¿no? Que a veces no se prestan atención, y las complicaciones y la mortalidad están en la pantalla, que sobre todo la morbilidad es importante. Cuando incidimos a un paciente, cuando hacemos una laparotomía, es importantísimo hacer una incisión amplia en el abdomen para un paciente con un traumatismo abdominal penetrante, contuso o penetrante. Hay que laparotomizar. Y creo que ahí el tamaño de las incisiones no debería ser un problema. Debemos laparotomizar del sifoides al pubis, más aún si tenemos dudas diagnósticas de qué cosa está ocurriendo, si hay un exceso de contaminación, si hay un exceso de sangrado.
Una laparotomía por la línea media, y siempre se recomienda empezar por 2 a 3 centímetros arriba del ombligo, donde la aponeurosis es mucho más amplia y tenemos menos riesgo de lesionar la vaina de los rectos. Podemos hacer uso de incisiones combinadas, esta incisión en L invertida, o en T, como también algunos le llaman, es una incisión que se hace por debajo de las costillas, en un ángulo a veces recto o oblicuo con respecto a la línea media, a la incisión mediana, y es útil para hígado. Es muy útil cuando tenemos lesiones traumáticas del hígado, cuando tenemos sangrados que a veces no son necesariamente leves, o que no son hematomas superficiales del hígado. Es muy, muy bueno para evaluar el compromiso vascular retrohepático. Y ese sería el mundo ideal, donde deberíamos tener pues nosotros elementos de energía, donde deberíamos tener, ¿no? Pero lamentablemente no lo tenemos. ¿Qué contamos? Contamos con lo que todos cuentan, con un monopolar, que creo que todos tenemos, contamos con ligaduras, contamos con clips quizás, podemos contar hasta con un bipolar reusable, que en el hospital estamos dando mucho uso en los últimos años, que son elementos de energía que nos pueden servir. Si buenamente tenemos lo que tenemos al frente en buena hora, y sí es necesario, no indispensable, pero lamentablemente de tenerlo hay que usarlo, buenos separadores autoestáticos que nos permitan liberar la carga de aquellos residentes o ayudantes que terminan cansándose, y más que ayudar a veces terminan saboteando un poco la cirugía sin querer. Los hematomas deben explorarse, ¿no? Los hematomas deben explorarse, excepto el hematoma estable, retrohepático, porque es un hematoma difícil de abordar, difícil de contener. Los hematomas estables en trauma abdominal cerrado usualmente no se deberían explorar, excepto los hematomas paraduodenales, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? O los que están en expansión o infiltración creciente, ¿no? Acá tenemos un hematoma paraduodenal, que está con la foto, en la segunda porción del duodeno. Estos hematomas, después de hacer una maniobra de Kocher, usualmente esconden una lesión. Y si no los abrimos, si no los aperturamos, nos corremos el riesgo de que después de cerrar el paciente, esta lesión se aperture y sea una desgracia para el paciente. Es importantísimo seguir explorando la cavidad, por eso era la necesidad de hacer una buena incisión, para poder evaluar todo el abdomen de manera arreglada. Acá tenemos el mesocolon levantado, tenemos traccionado el yeyuno hacia abajo, para ver bien el ligamento de Treitz, los vasos, aperturar, ver no solamente la cara anterior del estómago, sino ver también la cara posterior del estómago, aperturar el ligamento gastrocólico para ver el estómago en su cara posterior. Nos ha pasado que hemos a veces presumido que no hay lesión, y cuando aperturamos el gastrocólico tenemos una lesión ahí por una herida, por un elemento que puede ser una lesión de bala o menos frecuente probablemente arma blanca, y que si no lo aperturábamos probablemente nos íbamos y habíamos que entrar en un segundo tiempo, con lo que ello implica para ese paciente. Seguimos en exploración, tiene que ser una exploración amplia, donde podemos hacer una exploración completa en una mezcla de maniobra de Kocher o Kocher con maniobra de Kettlebrush, liberando todo hacia el lado izquierdo, hacia la raíz del intestino, ¿no? Acá estamos viendo el colon, estamos viendo cómo se apertura la línea o la fascia de Toll, tenemos aquí expuesto el duodeno. Hay momentos en el paciente, sobre todo los que están estables, que tenemos que hacer este tipo de incisiones para poder valorar algunas cosas que a veces son ciegas para el común de los ingresos a sala de operaciones, ¿no? Tenemos que valorar también la parte cuando las lesiones son altas o son en el espacio tóraco-abdominal, que habíamos conversado en las láminas anteriores. Tenemos que evaluar bien toda la parte esófago-gástrica, y muchas veces tenemos que empezar liberando definitivamente el ligamento triangular izquierdo, porque eso nos permite soltar el segmento 2-3, es un ligamento completamente avascular, no hay ningún problema, meten ustedes una gasa debajo, entre el estómago y el hígado, y seccionan, pueden hacerlo con tijera o pueden hacerlo con su electrocauterio, en un gesto quirúrgico que les va a permitir levantar el hígado hacia el lado izquierdo, y que un ayudante lo traccione para tener ustedes el esófago y el estómago, digamos, para poderlo trabajar. Acá tenemos una imagen donde está el hiato y la crura, ¿no? Y es indispensable en este caso pedir al anestesiólogo que coloque en la zona nasogástrica, porque nos permite palpar y nos permite diferenciar a veces en el momento del trauma que estamos en el esófago, ¿no? Y eso nos permite, nos ayuda.
El Penrose indispensable para poder generar tracciones, ¿no? Para poder generar tracciones, y quizás tenemos que aperturar definitivamente la crura, los pilares. No estamos viendo aquí que se aperturan usualmente en el ahora 2 aproximadamente. Tenemos el estómago y el esófago, y eso nos permite viabilizar algunas lesiones como una perforación, por ejemplo, que nos va a permitir quizás hacer rafias. Si no hacemos esto y se nos pasa inadvertido, realmente vamos a tener problemas serios con el paciente. En cuestiones de colon, que es un terreno bastante dominado por los cirujanos generales, por nosotros, hay que tener una máxima de evitar a como dé lugar la abulsión no intencional de la cápsula esplénica. No sería la primera vez, que lo que a muchos nos ha pasado en el fragor de la cirugía, en el fragor de querer parar el sangrado, de contener la contaminación, se jala y se desgarra el ligamento esplenocólico y tenemos que sangrados. A veces nos ha llevado a secciones parciales o totales o esplenectomías completas, y hay que tener también cuidado de la identificación de los uréteres tan sensibles estos en la laparotomía. En el estómago y en el duodeno también hay cosas que hacer. A veces tenemos lesiones de la parte biliar, lesiones duodenales en las cuales tenemos que hacer a veces exclusión duodenal, y cortarlo a nivel del aumento de la curvatura menor, ¿no? Y poder traccionar con dos Baycock, el píloro, y poderlo cerclar, ¿no? Y poder hacer una gastro y ayuno posterior si es que el paciente lo permite y nuestras habilidades también lo permiten. En el caso sensible de trauma abdominal, en el caso fundamentalmente de hígado, felizmente el 85% requieren técnicas no complejas. O sea, lo que podemos hacer, lo que hemos aprendido de nuestros maestros, lo que nos toca hacer en las guardias, que son hemostasia, sutura, electrocoagulación, a veces ya paró, drenaje. Sin embargo, hay un 15% no tan despreciable que requiere ya habilidades un poco más complejas, pero no imposibles, definitivamente, porque los que no las hemos tenido, las hemos ido aprendiendo un poco en el tiempo, con un poco de paciencia y un poco de estudio, y tenemos que empezar siempre el hígado, a veces liberando los ligamentos, ¿no? No olvidarse, tenemos el falciforme, los coronarios, los triangulares. A veces tenemos que hacer suturas simples de hígado con un elemento como puede ser el ECADU, con una aguja amplia, una ligadura en colchonero o un punto en 8, ¿no? Son fáciles de cohibir hemostasias. Básica el control de lo que le llaman la entrada o el inflow del hígado, con todo el pedículo portal, haciendo una colocación de la apertura del aumento menor. Aquí el aumento menor, que es avascular, se apertura nomás con tijera o con electrocautero, y podemos introducir el índice y el pulgar de la mano derecha, e inclusive con la mano, si es que el sangrado es mucho del hígado, presionar con la mano entre los dos dedos, todo el pedículo portal. Y eso lo vamos a hacer, y podemos colocar acá diferentes tipos. Puede ser un torniquete de Rummel, puede ser un Penrose con la cabecita de una sonda Nelaton traccionado hacia abajo para hacer contención. Podemos utilizar una sonda Foley, ¿no? Entonces hay varios recursos. Con el peor de los casos, con un clamp, eso de intestinal no traumático, podemos clampar también sin ningún problema el pedículo. No va a pasar nada si lo hacemos durante unos minutos. 30 minutos máximo. Si no hay control de sangrado, hay que considerar que la lesión es mucho más compleja, hay que pedir ayuda. Puede ser una lesión vascular retrohepática. Hay lesiones con fragmentaciones del hígado, que a veces en pacientes demasiado estables podríamos hacer hasta un tipo de resección, o podemos utilizar este famoso balón de Morimoto, ¿no? Hecho con un preservativo, con un guante, que se adapta perfectamente a las lesiones tubulares que se han sido producidas usualmente por arma de fuego en el hígado. Los hematomas están tenidos a veces en las guardias, que nos llega. Es un hematoma hepático amplio, y en el hematoma tenemos varias opciones, ¿no? En el hematoma tenemos varias opciones. La más común es el empaquetamiento hepático. Sin embargo, el empaquetamiento nos motiva a tener que regresar nuevamente con ese paciente. Nos ha pasado en el hospital que en el segundo evento tampoco se ha podido cohibir el sangrado y hemos tenido que reempaquetar para entrar en un tercer tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un hematoma y que lo estamos aperturando. Obviamente es un paciente un poco más estable.
Lo estamos aperturando haciendo uso solamente de pinzas, de aspirador, de tijera Metzenbach. Esta es la cápsula de Grissom elevada por este hematoma, varios centímetros de hematoma, ¿no? Acá tenemos otra foto, estas fotos sí también son nuestras, del hematoma, y tenemos ahí, no sé si está viendo, donde estamos haciendo con tijera la evacuación del hematoma, ¿no? Estamos haciendo con tijera la evacuación del hematoma. Acá tenemos la cápsula de Grissom. Ahí estamos con la mano izquierda tratando de ver, luego con una pinza Fester sacando los hematomas, sacando los coágulos, lavando con agua, teniendo una gasa en la mano, una compresa para poder hacer compresión, hemostasia, y luego utilizar los elementos de coagulación que tenemos a la mano, que fundamentalmente es un electrocauterio en spray entre 80 y 100, sin ningún problema, o un bipolar reusable si es que lo tenemos. Así es como queda el hígado, después de hacer esa maniobra. Es un hígado que queda con una escara después de la coagulación. Este hígado ya no lo empaquetamos, este hígado ya no tiene gasas. Si tenemos algún elemento de hemostasia que por ahí podamos tener, lo utilizamos, no está de más. Y este paciente ya no va a empaquetamiento, este paciente se soluciona idealmente en un primer tiempo. Pringle en el año 1908 escribió el primer artículo sobre una serie de 8 casos, donde se dio cuenta que en uno de ellos, a pesar que había fallecido 8 días después de un problema neumónico, el hígado ya no había sangrado después de haberlo empaquetado, y es así como inicia toda la época del empaquetamiento, que puede ser inclusive hecho con mallas o con campos también algunas veces. Cirugía extrema en el caso de pacientes traumatizados complejos, con el apoyo de cardiovascular también. Y acá hay un dato importante, no poco relevante, en pacientes con sangrado excesivo, liberación del ligamento triangular, liberación del omenто menor, para tener acceso, como habíamos hablado, a la crura, aperturar la crura a horas 2, para tener el esófago jalado con un Penrose y la aorta subdiafragmática a la mano para poderla clampar. Este clampaje aórtico lo hacemos nosotros como parte de un gesto quirúrgico importante en trasplante de hígado, en la ablación multiorgánica, y les podemos decir que con un poco de práctica no es difícil y es salvador de vidas. Nos da unos minutos para poder contener y poder por lo menos especificar un lugar de sangrado donde a veces es imposible hacerlo. No explore los hematomas estables retrohepáticos. Si el empaquetamiento no controla el sangrado, no termine la laparotomía, hay que revisar nuevamente porque nos va a motivar, si que no hacemos, a volver a ingresar. Esta es una guía de manejo importante del 2018, donde estamos hablando de traumas penetrantes tóraco-abdominales, donde se hace uso de la radiografía de tórax y el FAST, ¿no? Donde una serie de ítems, dependiendo si la radiografía de tórax es negativa o positiva, y del FAST si es negativo o positivo. Sospecha de lesiones, también utilizan el lavado peritoneal diagnóstico, la cuenta, que es un poco más sensible, la laparoscopía y la toracostomía, como nos hablaron en la primera presentación. Las lesiones de la pared abdominal anterior por heridas por arma blanca, ¿no? Si el paciente tiene shock, evisceración, peritonitis o tiene el arma ahí, la cirugía es mandatoria, no hay que hacer nada, simplemente hay que operarlo al paciente. Si no es así, si está estable, podemos explorar la herida y hacer un FAST, y de ahí vamos caminando hacia si el paciente se vuelve hemodinámicamente inestable, hay que volverlo a operar, o podría irse incluso de alta si es que la exploración de la herida y los otros exámenes son beneficiosos para él. Una evaluación tomográfica sobre las lesiones penetrantes, ¿no? Si el paciente se puede ir de alta, si es que las lesiones no han penetrado, se han quedado en el solar subcutáneo. Una evaluación seriada si es que es una lesión pequeña con un hematoma retroperitoneal pequeño, no tan cercano a la estructura noble, o si hay una extravasación del contenido del colon, si hay un hematoma importante en los vasos retroperitoneales, injurias grandes arriba y por debajo del diafragma, el paciente va a la laparotomía. Todos los pacientes se operan en cualquier región del abdomen si que tienen inestabilidad hemodinámica, peritonitis, evisceración o empalamiento. O sea, esto no tiene lugar a ningún tipo de discusión. Sea tóraco-abdominal, sea posterior, el paciente tiene que ser operado sin miramientos. Este es un artículo sobre cómo se manejan diversas estructuras sólidas.
Hay criterios para manejo no operatorio, la necesidad que el paciente esté estable, asegurar una lesión de víscera hueca, que a veces es difícil hacer, tener un monitoreo continuo y un examen físico continuo, tener un cirujano disponible las 24 horas, hacer uso de un tomógrafo y, si se puede, que solamente lamentablemente hay en algunos centros, una embolización que de alguna manera es un pilar hoy en día importante en lesiones de vísceras altamente sangrantes como el hígado y el vaso. Existen predictores de falla en el manejo no operatorio, la transección hepática es uno de ellos, la incuria vascular, los hematomas retroperitoneales, el empeoramiento clínico y el requerimiento de sangre de manera importante son predictores de que todo esto va a fallar. Con todo esto yo he querido compartirles estos minutos una visión, digamos, del trauma abdominal, y quedo agradecido nuevamente a la Academia Peruana de Cirugía y quedo presto a las preguntas y al diálogo de la charla. Muchísimas gracias. Doctor Arroyo, por la vista general que nos ha dado del problema del trauma abdominal y la intervención del cirujano en ella. Para iniciar el panel, quiero presentar nuevamente al doctor Juliano Borda Luque, que nos acompaña. El doctor Borda es el presidente actual de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, el jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia, acá en Lima. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es académico en número de la Academia Peruana de Cirugía y es fellow del Colegio Americano de Cirujanos y es instructor del ATLS. Se ha mencionado el ATLS varias veces y el ATLS es uno de los sistemas que está más a la mano. Quiero mencionar que nuestro presidente, el doctor Luis Villanueva, así como otros académicos como el doctor de Vinatea, Ortega y quienes están acá presentes son también instructores de ATLS, ¿no? Así que hay una motivación muy particular en este sentido también. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera tomar algunos de los puntos que han mencionado en común, que nos pueden hacer ver algo sobre el manejo del paciente. Han visto, inicialmente yo presenté algunas imágenes donde el trauma de cráneo encefálico es los que producen tal vez mayor mortalidad, pero ¿por qué tórax y abdomen? Porque, bueno, tórax y abdomen son dos grandes cavidades en que se secuestran grandes cantidades de sangre muchas veces y son las que ponen en peligro la vida del paciente durante la revisión primaria. Estamos enfrentando los casos más graves, tenemos que salvar la fisiología del paciente, tenemos que parar ese sangrado cuando estamos en C. Así que en A, pues vamos a resolver el problema de la vía aérea, B, una buena ventilación, y vamos a C. ¿Y cómo evaluamos la pérdida sanguínea? El doctor Carlos Arroyo en algún momento dijo, tenemos que evaluar más o menos cuál es el volumen sanguíneo. Para el doctor Carlos Arroyo, ¿puedes precisar? Para el auditorio he visto, hay muchos cirujanos jóvenes, recientes, lo cual me da a mí personalmente mucho gusto. ¿Y cuáles son los mejores signos? ¿O hay un examen que es el ACAT o hay algún otro examen que nos ayude a valorar el sangrado que tiene el paciente? Porque acuérdense, muchos de estos sangrados no son visibles y aunque sean visibles no son fáciles de cuantificarlos. Mucho peor aún si están secuestrados en una de estas cavidades. ¿Cuáles son las armas clínicas o diagnósticas de laboratorio, imagenológicas que disponemos para valorar este sangrado, doctor Arroyo? Está en mute, Carlos. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor? Parece que no está en este momento, ¿no? El doctor Carlos Arroyo. Sí, doctor. Estaba... ya, disculpa. He estado con el parlante abajo, no he escuchado nada, discúlpeme. Sí, pero ¿la pregunta la escuchaste? ¿Sí? No, doctor. La pregunta es la siguiente. Estamos viendo el problema de las grandes cavidades que son capaces de secuestrar grandes volúmenes de sangre, ¿no? Y por eso las hemos escogido, el tórax y el abdomen, y en algún momento tú dijiste
bueno, tenemos que valorar el volumen de sangrado, ¿no? Así que cuando hacemos la secuencia de atención, resolvemos el A, la vía aérea, la ventilación, y en C tenemos que valorar ese sangrado, que hay cosas que nos pueden engañar. ¿Cómo podemos tener un acercamiento a qué tan severo es el sangrado en el paciente que estamos viendo? ¿Es algún signo clínico? ¿Cuál es la mejor manera de valorarlo para tener un estimado de la severidad, ¿no? ¿Ha sangrado 5%, 20%? ¿Hay algo que nos pueda guiar en esto? Sí, hay algunos criterios como la hipotensión, la taquicardia, la palidez que nos va a dar ideas aproximadas de frente a qué volúmenes estamos perdiendo y qué es lo que cómo tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que devolver al paciente. Existen tablas que la ATLS las tiene, que nos sugieren y nos engloban más o menos los volúmenes perdidos, ¿no? 5%, 10%, 20%. Y eso es importante para poder medir la capacidad de secuestro. Es importante que el abdomen tiene una capacidad de secuestro grande, y lo tiene también el retroperitoneo. Ese es el otro gran problema, porque ahí tenemos cavidad intraperitoneal y cavidad retroperitoneal, y lamentablemente la cavidad retroperitoneal es ciega para el examen físico y es ciega para la ecografía, que son dos elementos que tenemos a la mano siempre, o bueno, el examen físico siempre, y el ecógrafo creo que yo hoy más que nunca tenemos en muchos más hospitales una ecografía a la mano. Y recordar que la ecografía no es útil para el hematoma retroperitoneal, para las colecciones retroperitoneales. Entonces, si tenemos un paciente que no tiene sangre en el intraperitoneal, que no tiene sangre en las extremidades, que no tiene grandes colecciones en fémur, en pierna, y tenemos un paciente chocado y no hay una valoración torácica que nos explique ese sangrado, probablemente el secuestro es retroperitoneal. Ok, muy bien. Entonces, lo que has mencionado básicamente es signos clínicos, ¿no es cierto? Los signos de descompensación nos indican que hay un sangrado que ha sobrepasado la capacidad de compensación, taquicardia, hipotensión. Así que no necesitamos ningún examen especial, sino tener las funciones vitales del paciente. Y luego ha mencionado muy bien también cómo podemos empezar a encontrar dónde está este sangrado. Podemos echar mano a un ultrasonido. El FAST es un examen sonográfico abdominal dirigido a encontrar líquido, ¿no? No necesariamente a medirlo, pero sí ya localiza pues dónde hay líquido, que asumimos que puede ser sangre. En el mismo sentido, para el doctor Bacino, el FAST básicamente son vistas abdominales, cuadrante superior derecho, izquierdo, Douglas, y una vista pericárdica. Pero podemos extenderlo y podemos ver las cavidades pleurales. Es de utilidad para determinar algún problema en el tórax. Es realmente útil para los cirujanos de tórax o para el médico que está atendiendo. Puede valorar el sangrado o puede definir que es un hemotórax de volumen significativo, tal vez masivo. Mire, en la experiencia que tengo, voy a comenzar de otra manera. Se supone que una ecografía en algunos centros es el examen auxiliar de elección para cuantificar los derrames torácicos. Pero en la práctica realmente no he visto eso. He visto muchos errores. Entonces, yo creo que en un paciente politraumatizado, en donde nosotros sospechamos que hay un sangrado y no tenemos a mano una radiografía, una tomografía, menos ni una ecografía, podemos hacer, después de un examen físico, por supuesto, podemos hacer una toracocentesis diagnóstica. Y eso probablemente nos va a dar el resultado de lo que en esa cavidad existe. Sangre, aire, etcétera, ¿no? Y podemos proceder a hacer el drenaje respectivo. Porque la verdad, te repito, por ejemplo, en el Hospital Naval hay 4 ecografistas. Yo confío en uno nada más, que me dice exactamente cuánto tiene el paciente de líquido, pero no en todas las manos, porque es un examen, pues, operador y aparato dependiente, ¿no?
Entonces, yo creo que si tenemos que actuar rápido, una toracocentesis diagnóstica nos ayuda mucho en esos casos. Ok, muchas gracias. Entonces, nuevamente lo mismo, ¿no? Básicamente son las funciones vitales las que van a determinar el porcentaje de pérdidas sanguíneas, ¿no? Sabemos que si un paciente pierde 30% de su volumen sanguíneo, va a estar hipotenso, es decir, al revés, si lo encontramos hipotenso ya ha perdido demasiado, ¿no? No podemos esperar más. Entonces, los exámenes sonográficos FAST están muy bien para determinar la presencia de líquido en el abdomen, tal vez en el tórax o en el pericardio, pero no son volumétricos, o sea, el criterio no es ultrasonográfico, sino es clínico, como inicialmente vimos con el doctor Arroyo. Entre una de las preguntas del auditorio también está si se considera importante que el cirujano sepa usar el ecógrafo en la evaluación del trauma torácico, pero digamos también abdominal. Doctor Giuliano Borda, ¿cuál es el comentario que tendría para esto? ¿Ultrasonido en manos de quién? En este tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, buenas noches nuevamente. Felicitaciones al doctor Arroyo y al doctor Bacino por las exposiciones, han sido bastante claras. Y respecto a la pregunta, yo creo que la ecografía hoy por hoy, pues, debería ser obligatorio que todo cirujano la maneje, ¿no? En nuestro hospital, trabajo en un hospital del Ministerio de Salud, si nos remitimos a hace 20, 25 años, el manejo del trauma abdominal se ceñía mucho al ATLS y los cirujanos, los residentes, diariamente, tranquilamente podíamos hacer 3 o 4 lavados peritoneales diagnósticos para el manejo del trauma abdominal. El día de hoy son los emergenciólogos, los especialistas en emergencia, que es una especialidad nueva que ha copado las emergencias, que actualmente los pacientes chocados llegan a los sitios de emergencia y ellos son los que manejan el ECOFAS, ¿no? En nuestro hospital, en las unidades de cuidados intensivos y en unidades de shock trauma, hay ecógrafos y ellos son los que lo realizan y con cierta certeza, ¿no? Yo veo que cada vez nuestros residentes están más interesados en recibir cursos de ecografía, muchos de ellos manejan ecografía y sí, pues es una herramienta que es útil, ¿no? Se puede repetir, no necesitamos movilizar al paciente. Yo creo que en manos expertas nos va a dar información y junto a las variables que han mencionado el doctor Arroyo y el doctor Bacini, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado de conciencia, la diuresis, yo creo que con eso podemos determinar qué paciente está en qué grado de shock y de acuerdo a eso actuar para reponer y llegar a un manejo quirúrgico si es que así lo fuese necesario, ¿no? Muy bien, sí es gracias. importante, yo creo que sí es importante recalcar algo, o sea, creo que estamos en la obligación como cirujanos de realizar ecografías y realizarla bien, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, el ultrasonido es un arma que debemos de tener. Acuérdense que cuando estamos hablando de FAST, estamos hablando simplemente de determinar presencia de líquido, no de un examen ecográfico exhaustivo, detallado, con medición. No, no. Queremos solamente evidencia de trauma dentro de estas cavidades y ahí la utilidad obliga a los cirujanos de todas las especialidades y médicos en general, ¿no?, a ser capaces de hacer este examen básico ultrasonográfico. Muy bien, seguimos en la revisión primaria de este paciente. El doctor Arroyo hace un rato ya describiendo el estudio del paciente hipovolémico, signos físicos para determinar que es una importante hipovolemia, ayuda ecográfica para localizar el sangrado, si hay sangre en la cavidad, pues ya sabemos, ¿no?, dónde va a ser dirigida nuestra exploración para parar el sangrado, que es la intención en C, etcétera, y así sucesivamente. Y también nos dijo al final, pues si no hay sangre en ningún sitio hay que buscar en el retroperitoneo. Entonces, todas estas, como escuchan, son pues descartes y suposiciones.
Y ambos expositores han mencionado, me parece muy interesante, ¿no? Acá nadie se ha puesto de acuerdo, por si acaso, que los dos han mencionado la cinemática del trauma, ¿no? Es decir, conocer cómo fue el accidente, ¿para qué? Para sospechar qué tipo de lesiones hay, para sospechar qué órganos pueden haber sido afectados. Entonces, esto es algo importante en la atención del paciente. ¿Quién nos proporciona esta información? ¿A quién debemos de recurrir? Es algo que nos puede ayudar, ¿no? a dirigir nuestros diagnósticos y exámenes. Doctor Brasino. Bueno, si tenemos la suerte de que alguien haya visto el accidente, algún testigo, y le haya comunicado a la persona que está trayendo al paciente, bueno, entonces eso sería de gran ayuda, pero no siempre sucede eso. Muchas veces el paciente ha sufrido un accidente, es recogido y llevado a la emergencia, y uno lo recibe, o el emergencista lo recibe y no sabe mucho. Entonces, yo creo que el ATLS es claro en eso, ¿no? Uno tiene que hacer una evaluación sistemática, ¿no? Aunque no sepa el trauma, cómo ha sido, y descartar las cosas. Ahora, hay signos externos, pues también, que nos llevan a pensar cómo ha sido. Por eso, yo no lo mencioné, pero el doctor Carlos sí lo mencionó, que hay que desvestir al paciente. Hay que desvestirlo para poder visualizar algunas lesiones que nos lleven a pensar qué cosa es lo que está pasando ahí, ¿no? Yo no me olvido un caso que tuve en Brasil, me acuerdo. Yo, como muchos, todavía no había la especialidad de cuidados intensivos, pero nosotros, como cirujanos que manejábamos la hemodinamia, hacíamos mucho guardias en cuidados intensivos, y una noche recibí a una paciente politraumatizada. La paciente no tenía señales de trauma encefálico, pero hizo trastorno de conciencia, estaba hemodinámicamente inestable, procedía a ponerle una línea arterial, es decir, a darle los primeros auxilios. Hice una radiografía de tórax porque no había ecografía ahí, el mediastino estaba ensanchado, le hice una punción pericárdica, una pericardiocentesis, y encontré sangre. Esto, bueno, es exprofeso, pero nosotros no teníamos el colegio médico en Brasil, nos cachueleábamos en hospitales de la periferia. Entonces yo, como cirujano de tórax y cardiovascular, no podía intervenir. Tuve que llamar al cirujano de tórax, que estaba de guardia, y no quiso entrar. No quiso operar a la paciente. Terminé mi guardia con la paciente más o menos estabilizada, orinando, y por la tarde llamé al hospital y me dijeron que había tenido que ser operada y que había sufrido una ruptura de la aurícula derecha, que es, por señal, la cavidad cardíaca que más se compromete en estos traumas, según estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? La aurícula derecha, como sabemos, es la cavidad cardíaca que menos presión tiene. Entonces, esto lleva a confusión a veces. Lleva mucha confusión. Bueno, la paciente murió porque la abrieron y no pudieron corregir el trauma. Y la paciente se murió. Lo cuento como una anécdota. Muy bien. Entonces, esto de la cinemática del trauma, como bien ha dicho el doctor Brasino, pues debemos de tratar de obtenerlo. ¿Quién nos lo puede brindar? Ciertamente, cuando hablamos de pacientes gravemente comprometidos, como el que estamos tratando como lo que tratamos de discutir ahora, el paciente no va a ser. Tenemos que aprovechar
quienes lo transportan, sean bomberos, sea la policía, sea una ambulancia. El trauma no es el manejo de un solo médico, sino es de todo un equipo, desde la atención prehospitalaria, los testigos pueden ser a veces los familiares, y todo eso es útil para guiar nuestro diagnóstico, nuestro trabajo diagnóstico y finalmente el tratamiento. En este tipo de pacientes, ¿no?, que tienen una sospecha de lesión torácica o abdominal y que tienen compromiso hemodinámico en la revisión primaria, ¿no?, tal como venimos discutiendo, ¿cuál es la importancia de la radiografía de tórax? Podría comentar el doctor Giuliano Borda, ¿no? Porque pueden ser pacientes con trauma abdominal o no, pongamos el caso de un paciente con una lesión penetrante por arma blanca en el hipocondrio izquierdo a la altura del quinto espacio intercostal. ¿Cuál es el valor de la radiografía de tórax? ¿Esta es una lesión abdominal, es torácica? ¿En qué nos ayuda? ¿Es obligatorio hacerla en la revisión primaria? Sí, bueno, la radiografía de tórax es un auxiliar de la revisión primaria, ¿no? Si bien es cierto, hay patologías que estamos obligados a diagnosticarlas sin necesidad de una radiografía de tórax, por ejemplo, un hemotórax a tensión. Clínicamente podemos diagnosticarlo y lo podemos resolver. Un hemotórax masivo, bien lo ha dicho el doctor Bacino, una toracocentesis en un paciente chocado con una toracocentesis positiva y la colocación de un tubo de tórax que drena después de la colocación más de 1500 en un solo instante, pues nos habla de la necesidad de una toracotomía. Pues la radiografía de tórax nos va a brindar alguna información, sobre todo en traumatismos torácicos cerrados o en traumas cerrados, ¿no? Ensanchamiento del mediastino, hemotórax no masivos, neumotórax simples, que también estamos obligados a diagnosticar y manejar. Hay algunos casos, inclusive en pacientes politraumatizados, que podrían haber hernias diafragmáticas traumáticas, ¿no?, que también podemos identificar en la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, sí es necesario realizarla. Gracias. Entonces, una radiografía de tórax, que es algo muy simple actualmente, que probablemente está disponible en la mayor parte de centros, es algo muy útil. Estamos hablando de un paciente gravemente comprometido, ¿no? Está en C con un problema circulatorio y puede ayudar a definir el lugar o lesiones combinadas, ¿no? O la necesidad, por ejemplo, va a ir a la sala de operaciones porque tiene pues una lesión sospechada en el abdomen, pero también tiene un hemotórax, probablemente eso tiene que ser drenado, ¿no?, para evitar un hemotórax a tensión, etcétera. Muy bien, el doctor Bacino ha sido muy claro, lo ha dicho varias veces, y esto creo que es muy importante, que la mayor parte de problemas de lesiones intratorácicas pueden ser resueltas con un drenaje torácico. Obviamente él ha recalcado muy bien que el drenaje torácico no solamente es pues, terapéutico, sino también diagnóstico, ¿no? Señaló muy bien que según el volumen del sangrado, pues este paciente va a una intervención, tiene que ser ya tratado por el especialista, etcétera. Entonces, un dren torácico, nuevamente, así como mencionamos el ultrasonido que debe estar en manos de quien atienda trauma, que somos todos los médicos, todos los cirujanos, pues también todos deben de ser capaces de introducir un dedo o colocar un tubo, ¿no? Entonces, para estar bien seguros de que todos decimos lo mismo, doctor Bacino, ¿cuál es dónde debemos colocar el tubo de tórax, sabiendo que puede ser un hemotórax o un neumotórax, ¿no? ¿En qué espacio intercostal? ¿Cuál es la referencia? ¿Qué tipo de tubo debemos de usar, ¿no?, para asegurar que va a cumplir su función? ¿Y necesita un control con una radiografía o basta que lo pongamos y a ver, bueno, a ver si oscila o parece o si sale algún tipo de líquido? ¿Cuál es el manejo en este sentido? Bueno, clásicamente tenemos dos lugares donde podemos poner un tubo de tórax. Y cada vez se usa más el segundo que voy a mencionar. El primero es el segundo a tercer espacio, línea clavicular media, ¿no? Y el otro es en el cuarto o quinto espacio, línea axilar anterior o línea axilar media. Ahora,
acá quiero hacer un acápite, ¿no? Porque nosotros acá en el Perú tenemos el problema de la tuberculosis, que muchas veces hace que los traumas, digamos, se vean medio solapados o el pulmón presenta adherencias y entonces en una radiografía podemos ver que puede haber un velamiento, por así decir, en la parte superior o en el ápice o en el tercio superior, y entonces el sitio a escoger tendría que ser pues en el segundo o tercer espacio, línea clavicular media. Pero si el derrame o el aire está completamente libre, la mayoría de veces lo que escogemos es colocarlo en el quinto espacio intercostal respectivo, línea axilar anterior o línea axilar media. Ahora, ¿qué grosor de tubo? Bueno, se está usando en 28 French y 32 French, ¿no? Ya vienen hechos, ya no es como antes que teníamos que poner sondas rectales, abrir los huecos y se doblaban, etcétera, etcétera. Ahora ya tenemos la facilidad de colocar tubos que ya vienen prefabricados y que son muy buenos, ¿no? Aquí hago un acápite también de mi experiencia personal. Cuando llegué al Hospital Loaiza y comencé a enseñarles a los muchachos a poner tubos de tórax, ponían pues Jeves, látex. Yo les enseñé que eso no podía ser. Entonces me decían, no hay plata. Sí hay plata. Siempre hay para comprar un tubo adecuado que va a cumplir la función como debe ser, porque los otros tubos se tapan y crean problemas en el camino. Entonces era una cosa que yo siempre les recalcaba, ¿no? Y les traté de enseñar, no sé si habrán acogido la sugerencia finalmente. Pero eso es un procedimiento fácil de realizar. Hay que tener en consideración que acá, como repito, pueden haber pulmones adheridos, entonces hay que escoger bien el lugar donde ponerlo para poder resolver el problema. Y otra cosa que tenemos que tener es el frasco a sello de agua, ¿no? Porque eso es muy importante. De nada nos sirve poner un tubo bien puesto si no va a estar bien conectado a un sello de agua adecuado, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, está claro, tenemos el quinto espacio intercostal, línea axilar media o anterior, entre ellas, para colocar un tubo número 32 dirigido en forma posterior. Y esto va a garantizar un buen drenaje, ¿no? Y nos permite evaluar si hay alguna necesidad, pues, de alguna intervención posterior de acuerdo al diagnóstico, pues, que se sospeche. Vamos un poquito más adelante. El doctor Arroyo mencionó algo muy, muy interesante. Si tenemos que ir a una laparotomía en un paciente en el que hay que encontrar alguna lesión, explorar hematomas, sobre todo en lesiones penetrantes, y mencionó algunos casos muy particulares. Y acá hay algo muy importante. Creo que esta es la base del buen manejo del trauma. Lo que ha mostrado doctor Carlos Arroyo son exploraciones amplias y completas de todos los espacios e ingresando al retroperitoneo. Entonces, quisiera que haya hincapié sobre esto, porque ¿es esta la respuesta a las lesiones olvidadas o aún así es posible? Si hacemos una gran exploración tales como las que ha mostrado, ¿es esta la solución a lesiones olvidadas, que siempre son un temor, por supuesto, porque, claro, son las que van a producir mayor morbilidad, ¿no? Sí, efectivamente, las lesiones olvidadas son realmente un gran dolor de cabeza, ¿no? Cuando exploramos a un paciente por una herida, fundamentalmente por arma blanca y sobre todo por arma de fuego. El arma de fuego ya todos conocemos que genera una trayectoria fundamentalmente errática.
errática y de verdad que a veces nos trae sorpresas porque por más que nosotros preoperatoriamente podamos más o menos dilucidar por dónde está el trayecto, sea de manera clínica o sea quizás de manera radiológica, por ahí con una imagen, a veces el comportamiento dentro de la cavidad es diferente. Efectivamente, si nosotros no tenemos la seguridad de que la lesión, o sea, el cirujano ya con, digamos, con la experiencia que se va teniendo ya uno, su juicio quirúrgico te dice de que después de haber hecho la exploración, o sea, uno no se queda satisfecho, ¿no? Hay cosas que no cuadran dentro de lo que el paciente, de lo que tú encuentras y de de las lesiones que tienes. Entonces, es ahí donde deberías empezar a buscar más allá de lo que usualmente haces, ¿no? Que es buscar, por ejemplo, la cara posterior del estómago de rutina, y podemos hacer inclusive algunas maniobras como las que había descrito, en un afán de poder liberar toda la parte posterior. No es para nada difícil, es simplemente encontrar el plano correcto. Claro, cuando hay mucho sangrado, ese es el gran problema, ¿no? Porque una cosa es hacer una cirugía por ejemplo, en un donante cadavérico, y otra cosa es ser un paciente traumatizado. Los escenarios son diferentes, el estrés es diferente, pero sí es necesario explorar más allá porque a veces nos vamos a encontrar con lesiones realmente que son complejas y que si no son detectadas van a ser un dolor de cabeza tanto para el paciente como para nosotros los cirujanos. Gracias, doctor Arroyo. Entonces, las exploraciones en los casos de trauma no son los mismos gestos que para la cirugía electiva, donde están más o menos bien reglados, bien definidos, bien delimitados, salvo que sucedan cosas extraordinarias. Esto es totalmente al revés, ¿no? Acá tenemos que hacer las extensas exploraciones en búsqueda, claro, siempre y cuando haya una sospecha, ¿no? Ya sea en los exámenes previos o en la exploración quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, los hematomas, ¿no? Que nos deben guiar a excluir todo tipo de lesiones en estos segmentos. Una pregunta del auditorio para el doctor Arroyo es hablando ya en los casos en que no podemos controlar fácilmente y que tenemos que hacer control de daños con empaquetamientos. ¿El empaquetamiento es efectivo en todas las regiones de la cavidad abdominal? O sea, podemos así, ¿no? La clásica es el hígado, cuadrante superior derecho, pero aplica también, digamos, pelvis, algún suceso en el cuadrante superior izquierdo. ¿Pueden ser efectivos? La efectividad del empaquetamiento hepático se ha medido fundamentalmente en el hígado, porque es el órgano por naturaleza que se suele empaquetar. En los últimos años, la cirugía ha ido variando. Hay trabajos en donde se hace una evolución histórica del manejo del paciente y el empaquetamiento definitivamente ocupa un lugar que no va a ser posible desterrar. Sin embargo, hay empaquetamiento pélvico. En alguna oportunidad, si se quiere ser un poco más conservador, podría hasta empaquetarse el vaso, pero no es lo ideal porque la zona no lo permite. La ventaja del hígado es que tiene ligamentos, de alguna manera es discutible si se tiene que liberar o no. Algunas literaturas hablan de que el ligamento le genera un soporte y que le va a coadyuvar al empaquetamiento. Entonces, si vamos a empaquetar a un paciente, es preferible no soltar el ligamento. Hay otras escuelas que sí dicen que hay que soltar los ligamentos, ¿no? Pero fundamentalmente funciona en el abdomen, en el caso del hígado, y se puede también empaquetar la pelvis en algunos casos para contener algún tipo de sangrado, ¿no? Son los lugares donde más funciona el empaquetamiento. Gracias, gracias. Ahí está muy claro, no voy a añadir nada. Hay otras preguntas del auditorio y otras que yo quisiera hacer, pero yo quiero aprovechar el tiempo porque tenemos que sacar esto, tiene que salir muy claro. Yo quiero la opinión de ustedes sobre, muy bien, hemos hablado de problemas clínicos, algunos técnicos, quirúrgicos específicamente, etcétera, pero ¿qué hay del trauma en el Perú? Yo quiero saber su opinión de cómo estamos trabajando, ¿no? ¿Qué tenemos bueno? ¿Qué cosa debemos de mejorar? ¿Cuáles son nuestras fallas? Acuérdense, comencemos, por ejemplo, por registro de trauma, ¿no? En el Perú realmente no existe un registro de trauma de todos los traumatizados. Cifras que han sido mencionadas por los expositores se refieren a cosas muy puntuales por un observador, pero nada más.
En otros países, estas han sido las palancas que han movido a los políticos a legislar a favor nuestro. Y no han sido los políticos los que han escuchado esa información, sino ha sido la opinión pública que, conociendo esta información, ha forzado, ¿no?, a los políticos a realizar mejoras. Entonces quisiera su opinión sobre esto. Comenzamos con el doctor Borda, por favor. Yo creo que el manejo del trauma como país todavía deja mucho que desear, ¿no? Los esfuerzos del manejo del trauma en la parte asistencial, yo creo que más que todo están circunscritos a esfuerzos institucionales, ¿no? Conocemos de que hay hospitales que pues tienen protocolos, publican sobre trauma, pero lo que se conocen son cifras solo institucionales, ¿no? Siendo este un problema de salud pública, porque las cifras que ustedes han mostrado, tanto el doctor Herrera, el doctor Arroyo y el doctor Bacino en sus respectivas exposiciones, pues muestran que este es un problema de salud pública, ¿no? O sea, hay millones de muertes que se producen por trauma en el mundo. Nosotros no somos la excepción, y lo mínimo que deberíamos tener es una base de datos, ¿no? Como la tienen otros países, ¿no? El tema del registro de nuestros datos como cirujanos todavía está para trabajarlo. Por ejemplo, un dato tan importante como saber los resultados de mortalidad postoperatoria a nivel nacional, que son datos que los países del primer mundo lo manejan, ¿no?, con un índice que se llama tasa de mortalidad postoperatoria, nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos saber que estamos mejorando si no sabemos cuál fue la tasa de mortalidad postoperatoria el año 2015 en las cirugías realizadas por trauma en el Perú, y no tenemos un dato comparativo anualmente, ¿no? Entonces, sí creo que los esfuerzos deben estar dirigidos a mejorar nuestros registros. Otro esfuerzo bastante importante es el que hacen las sociedades científicas, y yo creo que los cursos que se dan en diferentes gremios, ¿no? El Advanced Trauma Life Support, el PHTLS, existen un par de cursos más sobre trauma. Actualmente está entrando este curso del TEAM, que es para estudiantes de medicina. Son esfuerzos también que deben diseminarse, ¿no? Este curso de trauma para estudiantes de medicina, que hace poco tuve la oportunidad de participar en una de las universidades particulares de nuestro país, organizó para sus estudiantes, pues yo creo que debe diseminarse en todo el Perú, ¿no? Todos los estudiantes de medicina deberían recibir ese curso para que cuando sean médicos o tengan la especialidad, ya sea pediatras, internistas, traumatólogos o la especialidad que elijan, pues tengan los conceptos básicos de trauma que un médico debe manejar. Entonces yo creo que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a dos cosas, ¿no? Uno, investigación en trauma, y eso pasa por tener una base de datos nacional, y otro, a docencia en trauma, y eso pasa por dirigirse hacia nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, y hacia la capacitación permanente y continua de los especialistas. Muy bien, muchas gracias. Por motivos de tiempo, vamos a cortar esto. Entonces, en conclusión, lo que hemos escuchado esta noche, me he sorprendido por el consenso, ¿no? Y eso es algo bueno. La idea es que todos tuviésemos básicamente las mismas ideas en la línea que hoy han vertido los expositores y el panelista, el doctor Giuliano Borda. Primero, que la mejor manera aparentemente de manejar el trauma es un manejo sistematizado, respetando las prioridades para salvar la vida del paciente y luego hacer diagnóstico de todas las lesiones para evitar discapacidades. Tenemos que tener en cuenta todo tipo de información
tanto como desde la cinemática, es decir, ¿no? Trabajar con equipos de atención prehospitalaria, con nuestros medios diagnósticos que pueden ser los más simples, echar mucha mano a la clínica y resolver incluso con los métodos más simples, ¿no? Problemas grandes, como muy bien se ha puesto el ejemplo del drenaje de tórax, y así sucesivamente. Tenemos otros recursos como que cada vez están más a disposición, como la sonografía, que debe ser manejada por todo tipo de médicos, pero y se han discutido, por supuesto, ya detalles del manejo quirúrgico de los pacientes, pero finalmente se ha expresado muy bien en todos los casos que estamos trabajando en un medio desfavorable para dar la mejor atención. Esto puede ser mejorado iniciando por reconocer cuáles son nuestros problemas, es decir, establecer índices y así poder establecer si es que logramos mejoras con algún tipo de intervención. Estas intervenciones serían, por supuesto, a través de instrucción desde la escuela de medicina y después, posteriormente, también a los médicos en manejo de traumatizados. Y finalmente que estas mejoras, este registro, parece que no recae sino en una obligación de los médicos que manejamos trauma, o sea, todos los médicos manejan trauma en diferentes niveles, y que podrían ser a través de sociedades que integren grupos de especialistas u otros hospitales para poder obtener esta información que va a ser debe ser el motor de un cambio en la atención de trauma. Así que con esto yo quiero agradecer a los expositores, a nuestro panelista, el doctor Giuliano Borda, y también agradecer en nombre de quienes hemos estado a cargo, a la Academia Peruana de Cirugía y a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú por esta oportunidad para discutir este tema. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Villanueva. Muchas gracias, doctor Herrera. Gracias por su colaboración y por dirigir tan brillantemente esta reunión. Naturalmente, hay que agradecer a quienes han participado, al doctor Mauricio Pacino, al doctor Carlos Arroyo, particularmente agradecer a la Sociedad Peruana de Cirujanos de Perú, de Cirujanos Generales de Perú, en la persona del doctor Giuliano Borda, por haber aceptado participar como panelista y participar justamente en una reunión conjunta para tratar este tema que es muy importante y que naturalmente convoca a todos los cirujanos y a todos los médicos en general para preguntarnos qué está pasando con el trauma en nuestro medio y cómo y qué debemos hacer o cómo lo debemos de plantear, ponerlo en la mesa de discusión. Quiero pues remarcar un hecho muy interesante que esta noche hemos tenido la oportunidad de tener entre los ponentes y el mismo panelista, colegas que trabajan en diferentes áreas y para ver nuevamente todos los segmentos en los cuales la asistencia médica está dividida. Hemos tenido la participación del doctor Borda, que trabaja en el Cayetano Heredia, el MINSA, la Seguridad Social con el doctor Arroyo, hemos tenido las Fuerzas Armadas, el Hospital Naval, con el doctor Mauricio Bassini, y naturalmente el Hospital de Policía, diría yo, representado por el doctor Jaime Herrera, que también ha participado tan adecuadamente. Entonces, hemos una mirada de diferentes áreas, pero con un problema común, y creo yo con un acierto en la participación completamente óptima en la presentación de los temas y las discusiones. Quiero pues de este modo, agradeciendo a todos ustedes por su participación, dar por concluida esta nuestra reunión hoy día con el tema de traumatismo en pacientes con problemas torácico-abdominales. Muchas gracias y a nombre de la Academia y asumo a nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales, agradecer a los panelistas y a todos aquellos que nos han acompañado esta noche. Buenas noches y muchas gracias.